Hola, mis hermanos y hermanas, buenos días. El Señor les bendiga. Confiamos y esperamos en la misericordia de nuestro Dios, que hayan tenido una buena semana y damos gracias al Señor porque se encuentran esta mañana con nosotros. Que el Señor le bendiga, le guarde y que siga a su lado en cada momento. Damos gracias al Señor porque nos permite seguir estudiando nuestra clase de nuevos creyentes este domingo, un domingo más, el día del Señor, donde pues hemos apartado este tiempo, ¿verdad? Este día, pero de manera específica, este tiempo, esta hora, para la clase de nuevos creyentes, donde estamos estudiando la carta a los romanos. Y bueno, gracias al Señor, vamos ahora en el capítulo 12, la parte final, y vamos a ver un poco sobre el capítulo número 13. Así que, hermanos, estamos terminando nuestra carta. Yo sé que parecía como que no íbamos a terminar nunca. Hace algunos meses empezamos desde el capítulo 1, versículo 1, y el día de hoy, por la gracia del Señor, estamos en el capítulo 12, parte final, y vamos a ver el capítulo 13 si el Señor no dispone otra cosa. Hemos visto, ¿verdad?, que esta carta nos ha explicado el Evangelio, hermanos. Básicamente el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Esta introducción nos habló de qué, hermanos. Pues que nosotros somos seres pecadores, todos. Todos los seres humanos hemos ofendido a Dios, nos hemos rebelado contra Él, por lo cual merecemos justicia. ¿Y qué es justicia? Merecemos ir al infierno, estar lejos de su presencia. Pero Dios ha provisto una justicia que no es nuestra, una justicia que viene de su propio Hijo Jesucristo, y esta justicia nos la puede otorgar de manera gratuita todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, a su Hijo, y cree en su sacrificio de manera personal. Entonces esto se llama justificación. Y Dios lo que hace es declararnos justos, aunque somos seres pecadores. Dios nos da de manera legal esta justificación. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Esta salvación, estas buenas noticias nos hablan de que Dios nos sigue transformando a su imagen, llamándolo santificación. Dios nos va cambiando. Y después de esto vemos que Dios nos va a dar glorificación. Al final de cuentas, Dios va a terminar lo que comenzó en nosotros y va a glorificar nuestro cuerpo para tener un cuerpo que no peque, un cuerpo donde no exista la corrupción de ningún tipo. Y bien, estaremos con este cuerpo para siempre con Él. Y a partir del capítulo, nos saltamos capítulos 9, 10 y 11 que dejaremos al final, que habla sobre el plan que Dios tiene con Israel, pero con su pueblo, pero hemos brincado al capítulo 12 y Pablo dice, así que hermanos, les pido por las misericordias del Señor que entonces ustedes se presenten al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Está diciendo, ustedes ya han sido salvos, entonces que este mensaje, esta noticia, que esta profesión termine por cambiar sus vidas de una manera increíble. Ustedes tienen que hacer su parte, Dios hace la suya, pero estas buenas noticias que terminen por hacer que ustedes se entreguen. La pregunta es, ¿lo hemos hecho, hermano? ¿Nos hemos entregado, nos hemos ofrecido al Señor de manera voluntaria para servirle, no solamente en la iglesia, sino también en el trabajo, sino también en nuestro hogar? Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en esta ocasión, porque estamos viendo ahora que Dios nos transforma y transforma nuestras relaciones con el mundo también. ¿De qué se trata esto? Vamos a orar y a estudiar esto en esta hora. ¿Le parece, hermano? Padre, gracias te damos en esta mañana, porque sin lugar a dudas tú has estado a nuestro lado. Gracias te doy por cada hermano y hermana que de manera fiel está participando, Señor, de esta clase. Rogamos que tú le bendigas, Padre, que tu Espíritu Santo siga guiándonos, Señor, siempre en toda verdad. Y Padre, que tú sigas, por favor, bendiciendo y supliendo cada necesidad de cada hermano aquí presente. Nos ponemos en tus manos y rogamos que sigas a nuestro lado. Por el precioso y bendito nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si hacemos un repaso? Hermanos, la clase anterior vimos que cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos introduce en su familia espiritual. Hermanos, somos transformados. Llegamos a ser sus hijos.
Juan 1:12 dice que a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y según a los Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno se encuentra en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, en la clase pasada estuvimos considerando la nueva relación que ahora tenemos con los que son nuestros hermanos espirituales. Recuerda Romanos 12:1 y 2. ¿Cómo se produce esa nueva relación? Por medio de una entrega, una consagración diaria al Señor. Y esta transformación que se opera en nosotros por medio de la renovación de nuestra mente, de la Biblia en nuestra mente y a través de la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero cuando nos convertimos también cambia la relación con aquellos que no son hijos de Dios. Y ese es el tema que veremos hoy. Hermanos, la primera pregunta es la siguiente. ¿Es fácil convivir con quienes no son creyentes? Piensa en su trabajo, piensa en su vecindario. ¿Es agradable, es fácil, es algo natural convivir con aquellos que no comparten los mismos valores que nosotros? ¿Que no comparten, hermanos, el mismo Dios que nosotros? Es claro que no. La segunda pregunta, hermanos, es, ¿debemos convivir con quienes no son creyentes? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Convivir con ellos o simplemente pintar nuestra barrera y decir buenos días y es todo lo que le voy a decir porque usted es un inconverso? ¿Qué piensa usted? Es claro que no. La Biblia nos llama a ser sal y luz en esta tierra. ¿Y somos sal de quién? De aquellos que no tienen este elemento, y somos luz de aquellos que están en oscuridad en un sentido, no porque tenemos luz propia, sino porque alumbramos la luz de Jesucristo a través de nuestra vida. Hermanos, la tercera cosa, ¿cómo debemos convivir con quienes no son creyentes? Es claro que debemos convivir con ellos, pero ¿cómo debemos hacerlo? En la clase de hoy, hermanos, vamos a ver Romanos 12, la parte final, vimos desde el versículo 17 y vamos a terminar con el capítulo 13, el versículo 14, donde Dios nos da indicaciones en cuanto a cómo nosotros, que tenemos una vida transformada por la obra de Cristo, tenemos que obrar con aquellos que no son creyentes. ¿Cómo debemos comportarnos con los no creyentes? Hermanos, el Evangelio cambia nuestras vidas, no solamente nuestra relación con los hermanos en la iglesia, que usamos nuestros dones espirituales para servirlos, sino cambia, hermanos, nuestra relación también con los demás. ¿Cómo debemos comportarnos? Vamos a leer la Biblia, hermanos, y en pantalla tenemos el pasaje en el cual vamos a meditar. Vea Romanos 12:17. Si usted tiene su Biblia abierta, adelante, y si no, aquí está en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta aquí, hermanos, terminamos Romanos 12, del 17 al 21. Hemos terminado la primera porción. Y en primer lugar, en nuestra clase vamos a ver cómo obrar con relación a nuestros enemigos o en relación a nuestros enemigos, con aquellos hermanos que básicamente están en contra nuestra en el trabajo o en nuestro vecindario. Hermanos, Jesús ya nos había dicho que en el mundo tendríamos aflicción y nos dijo que nosotros como sus seguidores seríamos aborrecidos, perseguidos y aún asesinados por su causa, hermanos, porque no somos del mundo. Eso dice Juan 15, hermanos. Entonces, aunque nosotros no somos enemigos de nadie, aunque nosotros no queremos que le caiga un rayo del cielo a alguien, aunque nosotros no queremos que alguien se rompa el pie o vaya, estamos planificando cómo hacer para que le vaya mal. Hermanos, algunos de ellos sí son enemigos nuestros y es claro que ellos sí van a hacer eso. Van a planificar, van a pensar cómo dañarnos. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros cómo debemos tratarlos? Es algo bien difícil y es claro que este no es un tema muy sencillo, hermanos, pero vamos a intentar, hermanos, a dar exponer lo que la Biblia dice y después de ello aplicarlo a nuestras vidas y a cada caso en particular. Hermanos, aquí Pablo está haciendo eco de lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte, perdón. En Mateo 5,
del 38 al 48. El Sermón del Monte es una, abarca, hermanos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero esta sección de la que está hablando Pablo en Romanos 2, hermanos, es un eco de Mateo 5, 38 al 48, de estos versículos. Y si usted quiere, hermanos, lo puede leer en su casa, puede pausar el video y leerlo. Hermanos, la enseñanza principal está aquí. Tenemos 4 puntos principales. El 17, hermanos, el versículo 17 nos da el primer punto que dice que tenemos que devolver el bien por el mal. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Está diciendo, si alguien le paga mal, usted no le devuelva el mal. Y recuerda al Señor Jesucristo que él decía, si alguien le pegan en la mejilla derecha, pues dale la izquierda. Si alguien te quita la ropa, la túnica, tú dale la capa. Si alguien entonces te ofende, tú no pagues mal por mal. Es la primera enseñanza en el versículo 17. ¿Cómo debemos comportarnos con los de afuera? Los de afuera probablemente, hermanos, los inconversos, hay enemigos dentro de ellos que no quieren vernos felices, hermanos. Aunque nosotros somos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, ellos detestan vernos así y van a darnos mal. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Devolverles con un bien. ¿Cómo lo podemos hacer, hermano? Piense, ¿cómo puede usted hacer eso? La segunda cosa, hermanos, es que tenemos que hacer lo bueno delante de todos, porque dice así, hermanos, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Está diciendo que busquemos con diligencia, hermanos, hacer cosas buenas, hermanos, hacer el bien para los demás. Independientemente de cómo nos traten, hermanos, independientemente si nos dan un saludo o no. La palabra del Señor nos está diciendo que procuremos con diligencia, hermanos, que esta sea pues nuestra manera nuestro objetivo en la mañana. Procura del bien de los demás. La tercera cosa, la tercera enseñanza es que tenemos que estar en paz con todos. Dice el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, Pablo está diciendo y el Señor está diciendo que es claro que hay personas que no nos van a hacer, no van a hacer las paces con nosotros. Es claro que aunque hablemos con ciertas personas y les digamos, oye, ¿qué te he hecho? Mira, he visto que tienes ciertas actitudes contra mí, que me han lastimado y yo sinceramente quiero pedirte perdón si te hice algún daño porque no comprendo, ¿verdad? Este comportamiento tuyo. De verdad, perdóname si te hice algún daño y de verdad yo quiero estar bien contigo. Hermanos, aunque hablemos y nos sentemos a hablar con ciertas personas, realmente, ¿sabe qué va a ocurrir? Muchas personas básicamente no van a hacer caso a esto, hermanos, y van a continuar siendo, hermanos, pues nuestros enemigos. Pero hay otras personas que van a decir, wow, pero esta persona, este cristiano, esta cristiana, yo lo traté mal y él me trató bien. Me invitó a comer, me trajo una manzana, me ayudó en el trabajo, me dio un aventón a mi casa. No entiendo. Eh, pues ya no lo voy a tratar así. Hermanos, dice la palabra de Dios, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Nosotros tenemos que buscar de manera activa el estar bien con todos. Pero si no, hermanos, bueno, pues hicimos nuestra parte en cuanto dependa de vosotros. La cuarta enseñanza, hermanos, es que no tenemos que vengarnos de nadie. ¿Por qué? Porque está diciendo, hermanos, que los enemigos nos van a hacer daño. Los enemigos nos van a pagar mal, hermanos. Y aunque duela esto, hermanos, aunque podamos perder el trabajo, el empleo, hermanos, por alguno de nuestros enemigos, podamos, hermanos, perder la reputación, voy a decirlo así, por chismes, no porque uno se comporte de manera inadecuada, sino por chismes y calumnias de algunos enemigos y que las personas empiecen a pensar mal en el trabajo, en el ambiente, en el vecindario. Y nosotros digamos, Dios, por favor, que lo corran del trabajo mañana, Dios, por favor, que le caiga un rayo, que choque ahorita. Hermanos, es claro que después de pues tanta oposición de ciertos enemigos en los ambientes donde estamos desenvolviéndonos, nos puede, hermanos, llegar a colmarnos, la paciencia nos puede llegar, hermanos, pues a superar nuestro límite, pero es ahí donde tenemos que crecer, hermanos, todos tenemos que crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y hermanos, de nuevo el Señor Jesucristo cuando estaba siendo colgado no pidió la venganza justa, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que crecer a ese grado de nuestro Señor Jesucristo, de decir, Señor, perdónalos porque me acaban de hacer daño. Pero Padre, por favor, ayúdales a que ellos te conozcan y se arrepientan.
Y por último, hermanos, el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es el último principio que debemos aplicar siempre. ¿Cuál? Hermanos, la victoria le pertenece al Señor y es nuestra cuando nosotros empuñamos la espada del bien. Cuando el Espíritu Santo está produciendo en nosotros su fruto, hermanos, tendremos la victoria. Está diciendo que no seamos vencidos de lo malo, que nosotros tenemos que vencer haciendo el bien, haciendo lo que Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Esto es difícil, hermanos, pero el Señor nos está llamando a eso, a vencer, hermanos. ¿Cómo vamos a vencer? Practicando el bien, ¿correcto? Así que aquí tenemos estos 5 principios en la primera parte. La primera parte trata nuestra relación, ¿verdad? Con los enemigos, con aquellos que no nos quieren. Bueno, hermanos, ya tenemos unas directrices aquí en la palabra del Señor y la pregunta es, ¿cómo lo va a aplicar esta semana, hermano? Puede ser en la iglesia, puede ser en la iglesia que tengamos algún enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Algún hermano o hermana que está disgustado o que tiene algún resentimiento? Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de vosotros. Que dice, estad en paz con todos los hombres. En la iglesia, en el trabajo, y aquí está hablando de nuestra relación con las personas que no conocen a Cristo. Así que, hermanos, hay que aplicar estos principios con el favor del Señor. La segunda cosa, hermanos, es cómo obrar con relación al gobierno. Está en el capítulo 3, del 1 al 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos nuestro segundo punto, hermanos. ¿Cómo debemos comportarnos en relación al gobierno, hermanos? Porque solemos decir, no, el gobierno son unos rateros, son unos, de verdad, son terribles. No hay ninguna salida ni escapatoria con los gobiernos. Hermanos, nos falta un versículo, perdón. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Hermanos, ¿qué está ocurriendo aquí? De nuevo, Pablo nos está diciendo y Dios nos está diciendo que cómo debemos comportarnos con el gobierno. Está diciendo ahí el versículo 1 que nos sometamos a todo gobierno porque Dios lo ha colocado ahí por un propósito. Reiteramos, nosotros no tenemos nuestra esperanza en el gobierno, pero ¿qué tenemos que hacer con el gobierno, hermanos? Vamos a ver unos principios interesantes, pero lo primero es, hay que ver esta nota, hermanos. Pablo está escribiendo este capítulo, hermanos, alrededor del año 56 después del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando la suprema autoridad de la ciudad era Roma. Él está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Hermanos, el emperador de Roma era Nerón. Nerón se recuerda, hermanos, porque era feroz y él persiguió a la iglesia, a sus opositores de manera muy, hermanos, también a los judíos y reiteramos a los cristianos. Se dice, hermanos, que Nerón culpó a los cristianos del incendio que ocurrió en Roma 8 años después, en el año 64, y desató una persecución contra ellos, y hasta es posible que algunos de los creyentes de Roma mencionados en esta carta murieran en esa persecución. Hermanos, en el capítulo 16 vamos a ver varios nombres de los hermanos que participaban en esta iglesia, y es probable que Nerón, hermanos, les echó la culpa, los mandó matar. Hermanos, en el año 64 vemos este incendio. Hermanos, el apóstol Pablo muere por ahí del año 66 bajo Nerón. Y también pues encontramos, hermanos, que Pablo está escribiendo esto mientras recuerda, hermanos, que el gobierno en Roma no era precisamente, hermanos, un gobierno bajado del cielo, ¿correcto? Y él está diciendo esto inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, en muchos lugares del mundo hay gobiernos injustos en la actualidad. Quizá el nuestro sea muy injusto. Pero si en aquel tiempo, hermanos, tan difícil para la iglesia, Pablo, a través del Espíritu Santo, les está ordenando, hermanos, a los creyentes a actuar bien,
La pregunta es, ¿no tenemos que hacer nosotros lo mismo hoy en día? Hermanos, la situación no ha cambiado. El gobierno era corrupto en este tiempo y el día de hoy el gobierno sigue siendo corrupto. Y entonces Pablo le escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo. Estas palabras que él escribe, hermanos, son inspiradas, salidas de la boca del Señor. ¿No tenemos que hacer nosotros lo mismo entonces? Hermanos, vamos a ver aquí entonces algunos puntos. El primer punto está en el capítulo 13, versículos 1, 2, en el 4 y en el 6. Nos dice que debemos someternos al gobierno porque lo puso Dios, hermanos. Dios lo colocó. Toda autoridad ha sido establecida por Dios, dice el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, el que se opone a la autoridad, en realidad se está oponiendo a Dios. Vamos a aclarar esto, pero vea lo que está diciendo aquí la Biblia. Y toda autoridad está debajo de la autoridad de Dios, hermanos. En el griego, la palabra, en el versículo 4, donde dice, porque es servidor de Dios, la palabra diácono, que significa servidor, en ese tiempo se utilizaba como mesero. Bueno, en un sentido, alguien que servía mesas. Y en el versículo 6 dice, leiturgoi, hermanos. ¿Qué significa eso en el versículo 6? Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores. Está hablando de las dos palabras de servidor. Está hablando de que el gobierno está compuesto por personas que cumplen una función pública, son ministros, son oficiales. Entonces, hermanos, debemos someternos al gobierno porque Dios pues lo ha colocado. Lo vamos a ver más adelante, pero si el gobierno entonces está pidiendo el IVA, si el gobierno está pidiendo pagar impuestos, hermanos, pues es claro que a ninguno de nosotros nos gusta esto porque nos queda menos dinero, hermanos, y se nos hace una injusticia. ¿Por qué? Porque decimos, pues ya sabemos que se lo van a robar y no van a hacer ninguna construcción, no van a hacer nada bueno por nuestra ciudad, nosotros vamos a quedar igual. Y es claro, hermanos, que esto es así y ha sido así por muchos años, pero la Biblia nos está diciendo que Dios colocó, hermanos, el gobierno y a los gobernantes, hermanos. Dios colocó esta institución, por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Dice que hay que someternos, ¿correcto? Someternos. Aquí puse una imagen de Hitler, no estoy diciendo que Dios, voy a decirlo así, la Biblia no está diciendo que Dios colocó al líder más terrible ahí arriba. Simplemente la coloqué ahí, hermanos, para mencionar que hay gobiernos que son terribles, pero lo que Dios colocó, hermanos, fue esta institución de gobiernos, de gobernantes, hermanos. ¿Para qué? Para que sea su servidor, para que, hermanos, aplique la justicia, hermanos, en lugar de Dios. En este sentido, vea cómo Dios la colocó ahí para que cumpliera una función, ¿correcto? Entonces más adelante vamos a ver que si el gobierno se está oponiendo, hermanos, a lo que Dios nos está mandando, no hay que someternos. Pero hermanos, si el gobierno nos está mandando a pagar impuestos, la Biblia no dice en ningún lado que nosotros no los paguemos, que Dios no quiere que paguemos impuestos al gobierno. No nos gusta, hermanos. Pero como ejemplo está diciendo que nos debemos someter. Es claro, hermanos, que el gobierno en el gobierno existe mucha corrupción. ¿Por qué? Porque son personas que no conocen al Señor y no han tenido un encuentro con Él. Pero por eso en otra carta dice el mismo apóstol, dice que oremos por todos los que están en autoridad, por todos los gobernantes, para que el Señor les conceda arrepentirse. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestro presidente municipal? Nuestro gobernador, la gobernadora ahora, por nuestro presidente de la República. Hermanos, hay que hacer esto. Tenemos una relación con el gobierno. Hermanos, no estamos aquí flotando en este mundo y no estamos aquí, hermanos, como separados. Vivimos en este mundo, vivimos, hermanos, en una ciudad llamada Ciudad Juárez, en un estado que se encuentra en el estado de Chihuahua y en un país llamado México. Hermanos, no estamos flotando, estamos en el siglo XXI y, hermanos, estamos, vaya, en una sociedad, en una época específica. Y aún así tenemos que someternos al gobierno. Hermanos, el segundo punto es que debemos someternos al gobierno por causa de nuestra conciencia. No nos sometemos a los gobernantes porque son dignos, porque son los mejores, hermanos, porque son dignos de que nos sometamos a ellos, sino porque nuestra conciencia de hijo de Dios nos los exige. La palabra del Señor nos está diciendo, sométanse a las autoridades. Por causa, hermanos, de la palabra del Señor nosotros nos sometemos. No porque ellos sean buenos, ni porque sean dignos de honor y de sujeción, sino porque somos hijos de Dios y Él nos lo está pidiendo. Hermanos, la tercera cosa, viene una pregunta, ¿cómo debemos entonces mostrar nuestra sujeción al gobierno? En primer lugar, hay que hacer el bien, hermanos.
En segundo lugar, pagando los impuestos. En tercer lugar, respetando y honrando a los gobernantes. Hermanos, no respetaremos y honraremos a los gobernantes porque son dignos en sí mismos de ese respeto y honra, sino porque nuestra conciencia de hijos de Dios nos lo exige. De nuevo, estamos obedeciendo al Rey de Reyes y el Rey de Reyes está diciendo, respeten a sus autoridades, sométanse a ellas, paguen los impuestos, hagan el bien. De esa manera podemos mostrar una sujeción al gobierno, hermanos. No porque el gobierno esté compuesta por personas dignas de honra y de sujeción, sino porque el Rey de Reyes, el verdadero Rey, el verdadero gobernante del universo está diciendo, sométanse, mientras no les estén pidiendo que me deshonren, sométanse. Hermanos, la otra pregunta es la siguiente, ¿de qué manera tenemos que actuar nosotros cuando nuestro gobierno no actúa bien? Bueno, hermanos, siempre debemos obedecer lo que Dios nos manda aquí, pero no debemos obedecer al gobierno cuando nos manda hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Además, tenemos el deber de denunciar el pecado o el mal, hermanos, aunque lo haga un gobernante. De nuevo, podemos anunciar el mal. No se trata de hacerse la vista gorda, hermanos. Hay que denunciar el mal. Y esto tiene un precio. Pero denunciar el mal no implica ser desobedientes, hermanos. Podemos denunciarlo y debemos hacerlo, pero no implica ser desobedientes. Puse en la imagen a Juan el Bautista, porque es el mejor ejemplo, hermanos, de esto que estamos viendo. ¿Por qué? Hermanos, Herodes vivía bajo el régimen de... Juan el Bautista vivía bajo el régimen de Herodes. Este Herodes, el tetrarca. Hermanos, y Herodes el tetrarca tomó la mujer de su hermano, Herodes Felipe, que probablemente se llamaba Salomé. Hermanos, y esta... lo que hizo Juan el Bautista, él hablaba probablemente con Herodes de manera constante, y él le hablaba y le decía a Herodes, lo que usted está haciendo está mal, lo que usted está haciendo es pecado delante de Dios, arrepiéntase el día de hoy, Dios está dispuesto a perdonarle, arrepiéntase el día de hoy, si no usted va a ir al infierno. Hermanos, lo que Juan el Bautista hacía con el gobierno de ese entonces era exponer, hermanos, el pecado de ellos, lo que estaba equivocado, incorrecto, de una manera, hermanos, respetuosa. No hizo ningún meeting, hermanos, no hizo ninguna procesión, no hizo ninguna campaña en contra de él. No mandó a sus discípulos y a los discípulos del Señor, vengan, vamos a hacer aquí un desfile y vamos a ponernos afuera porque estamos en contra del gobierno de Herodes. No, aunque él estaba en contra de su comportamiento, hermanos, él lo denunció. ¿Y sabe qué le pasó? Primero lo metieron a la cárcel. Y después de eso, hermanos, la hija de Salomé, eso está ahí en los evangelios, en Marcos 6, 7, 8. Hermanos, la hija de Salomé bailó un baile sensual y erótico delante en la fiesta de Herodes. Y Herodes dijo, ¿sabes qué? Pídeme hasta la mitad de mi reino, te lo voy a dar. Me agradó tanto este baile que te lo voy a obsequiar. Pídeme lo que quieras. Y fue con su mamá. Oye, mamá, ¿qué pido? Le dijo, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista les decía, eso que están haciendo es adulterio, está equivocado delante de Dios, arrepiéntanse el día de hoy. Hermanos, hay que exponer el mal, es nuestro deber, pero hermanos, no tenemos, hay maneras de hacerlo, vamos a decirlo. Vamos a terminar nuestra clase, hermanos, con la siguiente cosa. ¿Cómo obrar con relación a la sociedad pagana? ¿Cómo obrar? Ya vimos la primera parte, hermanos, cómo obrar con nuestros enemigos personales que no conocen al Señor Jesucristo en nuestro trabajo y en nuestro vecindario. La segunda cosa, cómo obrar en relación a nuestro gobierno, hermanos. Y la última es cómo obrar con relación a la sociedad en la que vivimos, una sociedad con valores posmodernos y paganos, con valores que van en contra del Señor. Y terminamos, hermanos, el capítulo 13, que va del versículo 8 al 14, y nuestra clase la terminamos con esto. Hermanos, dice la palabra de Dios, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí termina, hermanos, el capítulo. Vamos a ver esto, hermanos. La primera nota que tenemos aquí es que la sociedad romana, en medio de la cual estaban viviendo, hermanos, estos creyentes, esta iglesia a los que les escribe Pablo, era una sociedad pagana, hermanos. Dicha sociedad no vivía bajo las normas divinas, sino bajo la idolatría y con normas morales que no tenían nada que ver con la moralidad cristiana. Usted puede leer Romanos 1, ya lo hemos estudiado, hermanos. ¿Recuerda lo que viene ahí abajo? Dice, estando atestados de toda injusticia. ¿Cómo era esta sociedad? Injusta, fornicaria, hermanos, perversa, con avaricia, con maldad, llena de envidia, hermanos, con homicidios, con contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Esta sociedad en la cual vivía esta iglesia eran injuriosos, eran soberbios, hermanos, eran altivos, inventaban males, desobedecían a los papás, eran necios, hermanos, eran desleales, sin afecto natural, sin misericordia. ¿Cómo era la sociedad en este tiempo? Hermanos, era una sociedad como la de nosotros el día de hoy. ¿Y cómo debemos vivir, hermanos, a la luz de lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Lo primero es que debemos amar a todos, hermanos. Debemos amar a las personas perdidas y corrompidas. En primer lugar, hermanos, ame al prójimo, porque es una deuda que nunca terminamos de pagar. Hermanos, estamos en deuda con todos los hombres y solamente podemos pagarla mediante el amor que Dios ya ha derramado en nuestro corazón. Eso está en Romanos 5:5. Cuando el Señor Jesucristo entró en nuestra vida, hermanos, y nos salvó y nos redimió, derramó su amor en nosotros. Y podemos amar a los demás y debemos amarlos. En segundo lugar, hermanos, amar al prójimo es cumplir la ley. Usted puede ver Mateo 22 del 34 al 40, hermanos. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y hermanos, el segundo mandamiento es similar. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en tercer lugar, hermanos, el mayor bien que podemos hacer al prójimo es amar. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos comportarnos en esta sociedad? Debemos de reflejar a nuestro Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, Dios es amor. No dice Dios tiene amor. No dice Dios ama a algunos. No dice Dios a veces ama. Dice Dios es amor. El Dios al que seguimos, el Dios que profesamos, el Dios al cual obedecemos, hermanos, es un Dios que en esencia es amor. Y ese Dios vive en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Amar, hermanos, con ese amor divino a todos los perdidos. Sí, hermanos, aunque nos hagan daño, tenemos que mostrar amor. En segundo lugar, hermanos, debemos dar testimonio a todos mediante nuestra vida de santidad. Tenemos que decirle a la gente que somos diferentes. Tenemos que decirle a la sociedad, hermanos, que nosotros no vivimos como ellos. Hoy es el momento, hermanos, para dar testimonio, porque se acerca el fin de la era de la gracia y todos los cristianos seremos llevados al cielo. Hermano, el versículo 11 dice así, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Está diciendo el apóstol, ya levántense de ese sueño. Ya estuvo bien de dormir, ya durmieron las 8 horas necesarias. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está diciendo Pablo, está más cerca el día en el que vamos a estar todos reunidos con el Señor, que el día en el que usted y yo levantamos nuestra mano y le decimos, Señor Jesucristo, le entrego mi vida y mi corazón, perdóneme por favor. Le voy a servir de ahora en adelante. Hoy es el momento de dar testimonio, hermanos, en el lugar donde Dios nos ha colocado y dar testimonio de que seguimos a un Dios que es santo, que es separado de todas estas cosas, de tomar, hermanos, de beber, de hacer cosas malas, de hablar chismes. Es tiempo de dar testimonio, hermanos. Y es tiempo de amar. ¿Cómo va en esta semana a su prójimo? ¿Cómo lo va a demostrar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a demostrar, hermanos, esta vida de santidad a los demás en esta semana? ¿Puede pensar en alguna cosa, hermano? Hermanos, debemos desechar, aquí dice el apóstol Pablo, despojarnos de las obras de las tinieblas, las acciones y actitudes pecaminosas y vestirnos de las armas de la luz. Hermanos, hay que dejar lo que la gente hace. Si la gente roba, adelante, nosotros no. Si la gente miente, nosotros no. Si la gente, hermanos, hace trueques y hace negocios turbios, nosotros no. Si la gente habla mal del jefe, nosotros no.
Si la gente, hermanos, hace cosas perversas, nosotros no. Hay que vestirnos de las armas de la luz, hermanos. ¿Y cuál es el arma más poderosa? Una vida santa, hermanos. La santidad es un arma poderosísima que no solo sirve para denunciar el pecado, sino sirve para atraer a los pecadores, hermanos. Usemos esta arma con sabiduría y valor. Seamos santos y nuestra santidad atraerá a los pecadores. Cuando ustedes y yo vivimos de manera diferente, hermanos, los pecadores dicen, aunque por fuera pueden decir, ay, ¿quién te crees tú? Te crees muy santo, hermanos. Por dentro ellos dicen, wow, ¿qué clase de hombre y de mujer es él, es ella? Le ofrecimos 50,000 pesos sin ninguna otra dificultad más que a tomarlos y no quiso. Estuvimos hablando todo el día sobre este fulanito y él se la pasó diciendo comentarios correctos de cada uno de nosotros. Hermanos, ¿de qué manera podemos mostrarle a las personas que somos apartados de estos pecados? Que somos apartados para Dios y somos apartados del pecado. ¿Cómo lo va a hacer en esta semana? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, una cosa es cuidar nuestra ropa. Ve el capítulo 13, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis de los deseos de la carne. Hermanos, podemos comenzar con algo físico que es cuidar nuestra ropa, pero también está hablando de una ropa espiritual, hermanos. Vestirnos, hermanos, del Señor Jesucristo, tener la paciencia del Señor, tener, hermanos, la templanza del Señor, tener la paz del Señor. Vestirnos de Él. Hermanos, así como la ropa suele ser una evidencia de cómo somos, por ejemplo, una ropa limpia nos dice quiénes somos, una ropa sucia nos dice quiénes somos, una ropa lujosa nos dice quiénes somos, una ropa, pues, vaya, sin reconocimiento, sin marca, dice quiénes somos. Hermanos, nuestras acciones muestran lo que somos y nuestro prójimo necesita vernos tal cual somos. Somos hijos de Dios, de un Dios que es santo, de un Dios que es luz. Y hermanos, necesitamos vivir como hijos de Dios y no andar como los pecadores, hermanos, sino vestirnos del Señor Jesucristo, dando lugar a lo espiritual y no a lo carnal. Como conclusión, hermanos, en Juan capítulo 17 Jesús oró por nosotros y oró por nuestra relación con el mundo. Hay 3 expresiones de esa oración que nos ubican exactamente en el lugar donde debemos estar en relación al mundo. Dice el Señor Jesucristo, Dios, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Dijo el Señor Jesucristo, no los quites del mundo. No te estoy pidiendo, Dios, que los saques del mundo. Te estoy pidiendo que los guardes del mal. Y dice el Señor que nos ha enviado al mundo. Hermanos, estamos aquí para dar testimonio. Estamos aquí para ser los embajadores del Rey, como dice 2 Corintios 5:20. Y hermanos, los principios que ya se enunciaron aquí, que ya se dieron en Romanos 13, nos ayudan a actuar de acuerdo a lo que Jesús soñó, hermanos, de nosotros, lo que Jesús quería que nosotros tuviéramos como comportamiento en el siglo XXI. Hermanos, en segundo lugar, ¿cómo es nuestra relación con nuestros enemigos, con el gobierno y con toda la sociedad? Hay que meditar esto el día de hoy, en esta semana. ¿Cuál es nuestra relación con nuestros enemigos? El día de hoy, hermanos, hemos visto que hay que estar en paz con todos, hay que alimentarlos. Dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es una frase, hermanos, que se utilizaba para decir que la gente se iba a avergonzar. Aquella gente, hermanos, que deseaba nuestro mal y cuando se encontraban en necesidad, nosotros íbamos y los ayudábamos. Íbamos a ser los que se avergonzaran y decir, wow, le he hecho la vida imposible a este hombre. Y lo que él ha hecho ha venido a ayudarme cuando lo necesitaba. ¿Cómo nos comportamos con el gobierno, hermanos? Hay que pagar impuestos. Y por último, ¿cómo nos comportamos con toda la sociedad? Hay que ser sal y luz en esta tierra, hermanos. Por último, hermanos, en la clase que viene, seguiremos viendo, hermanos, la transformación de los creyentes. Pero vamos a ver algunos detalles, algunos puntos distintos a los de la semana antepasada, la pasada y la de hoy. Hermanos, lea el capítulo 14 y el capítulo 15 en esta semana varias veces. Vamos ya a estar terminando con nuestra carta a los romanos. Pero, hermanos, léalo por favor. Lea estos capítulos 14 y 15, hermanos, varias veces. ¿Le parece? Vamos entonces a orar en esta ocasión y vamos a terminar nuestra clase. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú sabes que vivimos en un mundo corrompido, con un gobierno corrompido, Señor, con personas que son enemigas nuestras. Y, Señor, tú nos has dicho cómo quieres que nos comportemos. Ayúdanos, Padre, a amar a los que nos odian, a bendecir a los que nos maldicen, Padre,
a orar por aquellos que nos ultrajan. Señor, rogamos que nos ayudes a ser como nuestro Señor Jesucristo. Padre, permítenos ser sabios en nuestro comportamiento delante del gobierno y Padre, en esta sociedad. No nos permitas ser igual que ellos, no nos permitas amoldarnos a esta sociedad, sino ser una iglesia con cristianos, Señor, que van en contra de esta corriente. Padre, bendice a cada hermano y a cada hermana que está viendo esta clase y permítenos, Señor, aplicarla y, Señor, que podamos amar a nuestros enemigos, Señor, a comportarnos de manera digna al gobierno, no porque ellos sean dignos, sino porque somos tus hijos y queremos obedecerte. Y permítenos, Padre, poder ir en contra de los valores que esta sociedad tiene. Bendícenos, por favor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano, y gracias de nuevo por estar en esta clase. Muchas gracias y hasta la próxima semana.